Capítulo 20. Astrea se estaba preocupando demasiado por él, solo tenía unos cuantos moretones que eran insignificantes con las heridas que había tenido en su tiempo como esclavo. El poder del látigo que sintió de sus captores sin duda le hizo despertar de su ensueño de autodestrucción. Deberías tener más cuidado, Shiro. Con un pañuelo húmedo trato de aliviar el dolor de los moretones que ya se habían vuelto morado. No se preocupe por mi diosa, la misión fue cumplida y eso es lo único que importa. Cruzándose de brazos lo miro con un puchero. No digas ese tipo de cosas, eres mi hijo y no me gusta verte herido. Antes de seguir con su acción de aliviar el moretón, Shiro se levantó algo frustrado por las muestras de amor a las que no estaba acostumbrado. Cambiando de tema, diosa, ¿cuándo vendrán los trabajadores? Suspirando al ver cómo su hijo se estaba volviendo un rebelde, dejó que sus brazos cayeran sobre la cama donde antes estaba sentada. Esto no ha acabado, Shiro, debes empezar a cuidarte si no me quieres, molesta. Con una inclinación de cabeza Shiro asintió, más confundido al pensar en ver a su diosa molesta, ya que a sus ojos la diosa no era de las que se molestaba. Parece que están muy ansiosos por trabajar, las cosas están tan malas que no dudaron en aceptar este trabajo y comenzar lo antes posible. Ya veo, ¿necesita alguna ayuda mía? No necesitas esforzarte, tómate un descanso mientras organizo todo. Sabe que no lo haré, diosa. Con un tono tranquilo miro la bolsa de oro que había llevado a su posada. Para los que no vieron el contenido, simplemente eran mochilas de viaje que se usaban para los soportes, pasando desapercibido por los demás civiles de la ciudad, además de que por su estatura lo confundieron con un soporte nuevo. ¿Descansa por ahora? No. Ambos se miraron desafiantes esperando a que alguien cediera primero, pero mientras tenían su concurso de miradas la puerta fue golpeada con delicadeza. Diosa Astrea, he logrado conseguir las herramientas para la reconstrucción. La suave voz de la mujer con la cual había hablado se hizo sonar con fuerza haciendo que ambos quedaran en un silencio incómodo, un empate en un concurso de miradas. Ahora abajo, caminando donde Shiro le dio un golpe con su dedo en la cabeza que fue más una caricia. Trata de no esforzarte demasiado, no me hagas enojar. Sin decir nada más agarró un saquillo de su ropa que luego usó para llenarlo con el dinero de la mochila. Las cosas estaban resultando más llamativas de lo que esperaba. Cuando salió para pagar la compra de las herramientas que usarían para la reconstrucción, Astrea se topó con varias familias a las afueras de su posada, todas y cada una de ellas fueron alguna vez refugiados de la diosa. Por lo cual vieron esta oportunidad de pagar una deuda a personas, además de conseguir dinero. Entregando algunas bolsas de dinero a las familias que se habían propuesto trabajar, pudo ver el alivio de los adultos, como si por fin hubieran tenido algún tipo de luz en medio de la oscuridad. Incluso había algunos jóvenes que reconoció, cuando los vio por primera vez. Eran niños energéticos que proclamaban ser aventureros en un futuro, pero ahora eran jóvenes tranquilos sin aspiraciones a una profesión que ponía en peligro sus vidas. El gremio siempre hizo pensar a las masas que ser un aventurero era algo fácil y glorioso, envenenando las cabezas de los tontos e ilusos jóvenes que venían a horario con la esperanza de ser héroes. Algo que ella desmintió cuando les explicó las dificultades y peligros que ocurrían normalmente en la mazmorra, sobre todo para las familias pequeñas que recién comenzaban en el mundo. Ya que una familia poderosa como la familia Loki mandaba a sus aventureros jóvenes con algunos veteranos para que no tuvieran algún problema con los monstruos, siendo estos los más glorificados cuando llegaban a pisos inferiores y lograban subir de nivel. Además, que las grandes familias no aceptaban a cualquiera, al ser una familia poderosa se creían en su derecho de escoger a los aventureros más por sus habilidades que por su entusiasmo, como si fueran simple ganado. Esto también provocó que los jóvenes solo quisieran irse con las familias más fuertes e ignoraran a los dioses que recién descendían al mundo humano. Para una familia que se podría catalogar como pobre con unos 5 aventureros como grupo, como lo fue alguna vez su familia, se adentraban a las mazmorras juntos combatiendo el peligro y saliendo a salvo, pero no siempre saliendo ilesos. Había veces en las que el calabozo se derrumbaba separando los grupos causando la muerte de unos pocos o todos los miembros. Por eso las familias más pobres, como son llamados, que tenían un miembro en su familia, no suelen durar mucho ya que mueren al estar solos. Los que apenas consiguen o forman grupo tienen que buscar formas de ganar dinero y siempre son codiciosos tratando de tener mejor ganancia, lo cual provocaba discusiones y peleas entre aventureros.
Sin embargo, también estaban las familias con dioses más problemáticos, dioses que al tener un poco más de recursos y equipo que otras familias, olvidaban que alguna vez fueron familias pobres y que ahora que tenían una mejor estabilidad ignoraban a todos. Algunas familias como la de Dian Zecht tuvieron suerte al tener una curadora en su familia, aventureros ultra raros que eran muy deseados por otras familias, por lo cual el dios se enfocó a la curación, cobrando grandes cantidades de dinero y recursos a los que pedían sus servicios. Dicha acción de cobrar e ignorar a los necesitados hacía que muchos murieran por heridas ya obtenidas o recientes, por eso buscaron una segunda opción, las cuales eran las pócimas que podían curar a los aventureros de sus heridas, pero al igual que otros estas pócimas suelen ser costosas, muchas veces en las que se adentraban al calabozo y salían heridos, perdían el dinero por el cual trabajaron. Muchas veces las familias que tenían este problema abandonaban horario para tratar de buscar miembros para sus familias o simplemente ganar dinero. Muchas familias al verse superados por la realidad se dedicaron a agricultura, ganadería, forja y demás, no porque no tuvieran más opciones, sino porque era la única forma de tener una mejor vida sin arriesgar la vida de los aventureros. Por esta misma razón las familias que ahora estaban recogiendo los escombros de lo que alguna vez fue su hogar estaban dándolo todo. Para las personas que no eran aventureros tenían mucho menos probabilidad de tener una vida mejor. Al no tener un rasgo llamativo, no formaban parte de una familia, que tuvieran esposas y niños dificultaba mucho para los dioses que solo se enfocaban en su familia. Por eso estas personas trabajaban duramente día tras día para sobrevivir, trabajando de su ingenio y fuerza de voluntad. Muchos considerarían que Horario es la ciudad de los aventureros y la mazmorra, pero la realidad era que esta ciudad solo existía gracias a las personas que habitaban ahí, personas que daban una oportunidad a los recién llegados. Antes de que las familias que tenían dioses de la forja, fueron los civiles con conocimiento de forja que armaron a los más jóvenes, incluso la comida y recursos eran dados por los civiles, el gremio podía decir que gracias a su orientación y conexión con familias productoras como lo era la familia de Meter era que Horario tenía comida, pero no reconocieron que los civiles que trabajaban en el transporte y venta de los, quien limpiaría las ciudades sin civiles, quien cocinaría sus comida, quien traería los productos, quien arreglaría su ropa, equipo, artesanías, detalles, muebles, todo fue gracias a los civiles que trabajaron y trabajan. Con una sonrisa de orgullo la diosa Astrea miró cómo las familias se apoyaban para mover grandes lozas de rocas, algunos destruyendo los trozos más grandes para que fuera más fácil de quitar, con la emoción de un trabajo con un sueldo justo. Las familias civiles que habían venido se separaron en dos grupos, un grupo se encargó de limpiar y recoger los escombros, el segundo grupo estaba trayendo materiales de los vendedores de ladrillos, igualmente civiles que tenían una idea con la cual ganar dinero y hacer crecer Horario. Mientras las familias trabajaban y hablaban entre ellos vio como Shiro levantaba un pedazo de pared gigante, muy superior a su fuerza física e incluso superior a la fuerza que debería tener un aventurero de nivel 1. Para ella que era en sí una diosa no entendía de dónde sacaba esa fuerza, para un aventurero de nivel 2 tal vez podría ser posible, pero para él siendo apenas un niño y de nivel 1 fue más que increíble y llamativo. Algunos niños que acompañaban y servían agua a los trabajadores miraron sorprendidos y emocionados la proeza de Shiro. Soltando una sonrisa divertida, Astrea se preguntó cuándo su hijo dejaría de ser tan terco, creyó que su actitud se debía a su tiempo como esclavo, ella no era ingenia con referencia a ese tema, sabía cómo los esclavos sufrían y cómo estos con el tiempo llegaban a perder toda voluntad hasta volverse sumisos donde ya no era necesario usar el látigo para que hicieran el trabajo. Claro que algunos más ruines seguían implementando castigos solo por diversión. Sus pensamientos pronto desaparecieron cuando vio una cabeza asomarse desde la otra orilla de su casa, esta estaba cubierta por una capucha, pero su estatura pequeña le pareció familiar. Caminando tranquilamente comenzó a ver más detalladamente a la niña, cuando llegó a pararse detrás de ella miró en dirección de lo que ella vigilaba, irónicamente se encontró con la vista de su hijo cargando las rocas más grandes junto con los niños en su espalda. Después tendría una charla de cómo no exceder su fuerza, además del cuidado y descanso que requerían sus músculos después de un sobreesfuerzo. Con una calma que pocas veces recordaba, dejó caer el escombro a un lado, los carruajes que estaban siendo usados para llevar los escombros están llenos, así que tuvo que dejar su carga a un lado y esperar a que volvieran. Por un momento pensó en llevar las rocas sobre su espalda para no perder tiempo, pero la vista de su diosa al lado suyo detuvo su acción.
Ni pienses en llevar estas rocas, Shiro, tómate un descanso, necesito que hables con alguien. Suspirando por la forma en que su diosa lo regañaba, dejó la roca a un lado. Los niños que se habían subido a su espada soltaron un quejido molesto antes de volver con sus padres, que no tenían una mirada feliz. Mientras seguía a su diosa a la parte trasera de la mansión, se encontró con un rostro familiar. ¿Eres tú? Confundido por la presencia de la pequeña chica, se preguntó qué estaba haciendo ahí. La chica en cuestión lucía algo avergonzada. No ayudaba que su diosa estuviera detrás suyo mirando toda la interacción con una sonrisa. Ladeando la cabeza, esperó que la chica dijera algo. En vez de eso, sacó de su espalda un pequeño saco de monedas. Esto lo confundió más cuando la diosa pareció dirigirse a la salida como si quisiera darle un momento a solas. ¿Se te cayó esto cuando me ayudaste de los bandidos que trataban de robarme? Sin que la diosa lo viera, ya que estaba alegando de la escena, Shiro estaba con una mirada seria, una mirada digna de un adulto y veterano de incontables campos de batalla. Cuando la diosa se fue del lugar, Shiro caminó hasta la chica, que lucía algo nerviosa, cosa que cambió drásticamente cuando fue empujada contra la pared y el frío metal de un cuchillo chocaba contra su garganta. ¿Me viste? Los ojos afilados de Shiro no se apartaron de la chica, que estaba nerviosa, no aterrada, solo nerviosa. Sí, su respuesta fue rápida, pero Shiro tardó un poco en procesar esas palabras. La mirada que ella le estaba dando era sin duda diferente a la que esperaba, pero no bajó su cuchillo. ¿Por qué no le dijiste nada a la diosa? La chica sonrió algo más calmada a pesar de su situación. Yo no vi nada, solo te vi ayudándome. Con una sonrisa, la chica colocó cuidadosamente sus manos sobre la de Shiro, que sostenían el cuchillo. Gracias por mostrarme una luz de esperanza, pensé que siempre estaría atrapada con ellos. La chica miró el cuchillo que había quitado la vida a sus agresores y captores, pero lo que vio fue sin duda alivio y emoción. Shiro la vio detenidamente, ya había visto esa mirada en mujeres que vivieron como esclavas al igual que eran maltratadas. No era ajeno a ese tipo de peleas, siempre intervenía matando a los agresores y a sus cómplices. Eliminar el mal de raíz fue su misión en esa ciudad que ya no recordaba. Había visto cómo las mujeres eran maltratadas y abusadas, humillándolas hasta el punto que solo eran simple entretenimiento. Pero lo que llamó más su atención en ese momento fue la forma en que lo vieron. Fueron pocas las veces que llegó a interactuar con ellas, no quería que temieran de él por ser hombre. En las pocas veces que intervino y llegó a interactuar con ellas, siempre mostraron una mirada perdida, como si todo lo que hubieran creído se derrumbara, pero no de una forma negativa, sino como si esa fuera una señal divina de que sus vidas podían ser mejor. Ahora mismo la chica enfrente suyo tenía una mirada similar. Que no le hubiera dicho nada a la diosa decía mucho de ella a pesar de ser una desconocida, pero aún así tenía una idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, no sabía qué tan profundo era ese problema. Su nombre era Liliruka Arde, una niña huérfana que había vivido en la familia del dios Soma desde que tenía memoria. Sus padres, que deberían haberla protegido y cuidado, la abandonaron para ganar dinero y tener algo del vino sagrado del dios Soma, lo cual los llevó a una muerte prematura por su adicción al vino. Fue forzada a ser una aventurera a corta edad, sin apoyo ni una guía, fue descartada como una inútil y obligada a trabajar como soporte. Desde siempre conoció lo que era el dolor. Los que deberían haber sido su familia sustituta se convirtieron en sus torturadores. Para ella tener hambre era algo que ya consideraba normal. Que su estómago le doliera todas las noches cuando trataba de dormir se convirtió en algo habitual. Las pocas veces que había logrado encontrar comida fue gracias al dios Soma, que le daba de comer cuando no estaba trabajando, lo cual eran pocas veces. Aún así, tuvo algo de alivio en esa oscuridad llena de dolor. El dios Soma se convirtió en una especie de salvador que la curaba y daba un hombro en el cual llorar, pero con el tiempo descubrió que esa pequeña esperanza era inútil, que la atormentó por muchos años en adelante, al pensar que al menos le importaba a su dios. La primera vez que alguien trató de abusar de ella cuando estaban borrachos, lo cual era demasiado seguido, fue directo con el dios pensando que haría algo para ayudarla. Después de todo era su dios, ¿no? Lastimosamente lo único que recibió de su dios fue una mirada inexpresiva antes de volver a su taller donde preparaba su vino. Esto destruyó algo dentro de ella ese día, no sabía qué era, pero sin duda fue doloroso. Ella no lo pensó mucho y salió corriendo de esa casa, alejándose lo más posible de aquellos que llamaba familia, creyendo tontamente que eso le daría libertad.
Viviendo en las calles y comiendo de la basura, notó que su vida no era tan diferente que cuando vivía con la familia Soma, solo que en la calle no te pegaban por solo existir. Su paz duró poco cuando ese grupo de tontos se acercó a ella pidiendo que fuera su soporte. Ella dudó desde el inicio, pero ¿qué más podía hacer? Una vez pidió ayuda a un aventurero, pero este solo la pateó porque según ellos olía mal. No era su culpa de que estuviera viviendo en el basurero, pero aún así tuvo que bajar la cabeza y servir de soporte, cosa que lamentó cuando el primer día la patearon por olvidar recoger un cristal, luego tuvieron el descaro de usarla como una carneada mientras ellos se reían. Fue la primera vez en mucho tiempo que mojó sus trapos sucios que llamó ropa. Esto en vez de ganar algo de clemencia por parte de sus captores solo recibió más burlas. Trató una vez más de escapar, pero la encontraron nuevamente y la golpearon con fuerza hasta dejarla medio muerta. Fue un mago que caminaba por las calles que se apiadó de ella y la curó. Maldijo a esa maldita maga que la ayudó, ya que sus torturadores solo vieron una forma de ganar dinero. Si no estaba cargando las gemas y demás cosas sobre su espalda, estaba siendo denigrada en muchos niveles solo para ganar la simpatía de los tontos aventureros que luego eran asaltados por esos imbéciles. Desde ahí se corrió la voz de que una Payum estaba haciendo lo que sea por un poco de dinero. Los imbéciles no se guardaron esta información para sí mismo, sino que la usaron como un intercambio para que los demás aventureros la humillaran. Desde ese día solo podía llevar puesto ropa que no era ropa, como una burla, un payaso para su entretenimiento, pero lo soportó porque no quería volver a esa casa o debería decir prisión. El día que despertó en una mansión digna de un sueño, creyó que había muerto, pero la realidad se interpuso, solo había sido rescatada otra vez. Claro que esta vez sus captores habían sido encontrados culpables de sus actos. Creyó por un momento que todo cambiaría, que la justicia al fin se presentaría, pero sus esperanzas una vez más murieron cuando el capitán de la familia Soma pagó la fianza de sus miembros problemáticos. Como si no fuera poco, también la vio y reclamó de que la familia ganesa no tendría que intervenir en problemas familiares. Se agarró de Adi desesperada para no volver a ese tormento. La única que mostró compasión sin pedir nada a cambio solo desvió la mirada avergonzada de sí misma ya que no podía ignorar las reglas, dejando que se la llevaran. La ropa que se le había entregado fue rápidamente destruida cuando estuvieron lejos de la familia ganesa, quedando nuevamente en harapos. Fue otra vez golpeada y curada. Para su horror, sabían que la familia ganesa estaba vigilándolos por su agresión hacia su miembro más joven, por eso evitaron mostrar daños profundos como antes, después de que esos imbéciles se desahogaran por perder ante un niño. Concentrando sus golpes a partes más cubiertas de ropa como sus piernas, pecho, espalda, para no llamar la atención fue que la dejaron tirada otra vez en el suelo. No sabía qué pasó en ese momento, tal vez fue su instinto de supervivencia o algo más profundo que la alentaba a espiar que se fue, antes de que ellos la llevaran de nuevo a la base de la familia Soma para que continuara su tormento. Gracias a que la curaron un poco antes de llevarla a la base Soma fue que tuvo esta oportunidad. No sabía a dónde huyó, sus piernas simplemente la llevaron lejos ignorando los demás dolores que rodeaban su cuerpo hasta que todo se volvió oscuro. Cuando despertó se encontró entre las ruinas de lo que alguna vez fueron casas de civiles, destruidas en los múltiples atentados de virus. Mientras recobraba la consciente y trataba de recordar lo que había pasado fue que lo vio caminar. El único ingenuo, tonto, valiente. Que la había ayudado incluso cuando no sabía nada de ella. Adi le había informado que su salvador de aquella noche tormentosa era un niño como ella, un aventure que recién llegaba a la ciudad. No sabía qué hacer ya que desconfiaba de todos. La única persona que creyó que era su familia la ignoró, la persona que creyó que podría ser su salvadora la abandonó. Ahora mismo estaba la persona que la salvó y no sabía qué hacer. Estaba cansada, muy cansada, el dolor físico y mental hacían que ya pudiera más. Realmente solo quería dormir y no volver a despertar. La única comida que había recibido ese mismo día era en sí como su última cena antes de morir y estaba satisfecha. Esa comida fue la única en años que realmente hizo desaparecer el dolor de su estómago después de varios años. Ella aceptaría ese final. Después de todo había tenido un momento feliz, uno pequeño que la había hecho olvidar su horrenda vida. Con una sonrisa tenue se preguntó dónde sería el mejor lugar para desaparecer. Ella quería morir tranquila, no con dolor, ya había sufrido demasiado, al menos ella quería un final tranquilo. Mientras daba la espalda a la única persona que se dignó a defenderla a pesar de los problemas que causó, fue que lo escuchó. La voz que atormentaba sus sueños estaba ahí.
Tragando saliva se giró para ver si fue a ella a quien estaban hablando, con su respiración acelerada trató de no llorar, de no romperse y mostrar su dolor, sin embargo, la voz no estaba dirigido a ella, sino a la única persona que les plantó cara. Ella se quedó congelada, no sabía qué hacer, huir o ayudar, por un momento se le cruzó por la mente la idea de ayudarlo a escapar antes de morir, si moría al menos su vida habría servido de algo, pero no todo sale como uno piensa, mientras estaba divagando escuchó el alboroto. Vio de primera mano cómo lo golpeaban y humillaban, como muchas veces le habían hecho eso. Solo que ella no la atacaron con magia de rayo. Se quedó congelada sin saber qué hacer realmente, incluso ante una posible muerte gratificante era una cobarde, ¿de qué servía que muriera ahora? Ellos volverían a estar libre en las calles, volviendo a atormentar a ese joven. Mientras veía cómo se reían, algo cambió, algo que no espero ver nunca. Aquel que la había salvado estaba de pie una vez más, pero fuera de un discurso heroico o llamativo como siempre escucho de los niños que leían historias de héroes, este se lanzó al ataque como una bestia hambrienta, no dudó, no temió, no vaciló. Los mató uno a uno hasta que solo quedó él. Parado entre los cadáveres la imagen que debería haber sido horrible para muchos, pero para ella algo cambió, el peso y miedo que sentía siempre habían desaparecido, no sabía por qué estaba sintiendo eso, pero fue tan estimulante que no parpadeó quedando esa imagen del joven bañado sangre como algo único. Arrojó los cuerpos al desagüe sin importarle nada y siguió su camino, ella tardó más en reaccionar que él, al matarlos, cuando reaccionó lo primero que hizo fue ir a ver los cuerpos en el desagüe, su tamaño la ayudó a meterse en esa parte estrecha. Al ver que en realidad sus torturadores estaban muertos, algo dentro de ella se iluminó. ¿Esto realmente era el fin de su tormento? ¿Esto era el cambio que necesitaba? Su mente aún trataba de procesar lo visto, pero su cuerpo ya pareció aceptarlo cuando los pateó y golpeó con todas sus fuerzas los rostros de esos monstruos, ella gritó y golpeó hasta que ya no pudo más, como si por fin hubiera soltado todo ese dolor que había estado carcomiéndola durante años. Mientras caía atrás y reía como una loca, fue que lo recordó, no fueron los aventureros de mayor rango, no fueron los dioses, no fueron aquellos que se hacían proclamar protectores de los débiles que la habían salvado, sino fue un simple niño que había hecho lo que nadie quiso hacer. Su corazón latió con fervor por primera vez en mucho tiempo y por poco se le sale del pecho, cayó hacia atrás ignorando que su ropa se mojara con agua residual, el olor y demás porquería de su alrededor no importaba ante este momento glorioso. Con una sonrisa en su rostro se levantó y empezó a hurgar las ropas de aquellos que alguna vez fueron parte de la familia Soma, sacó todo el dinero que tenían, dejó las armas y su ropa intacta, después de todo a ella no le serviría por su tamaño, con el dinero en mano volvió a salir del drenaje y miró el sol de ese día. Por primera vez el brillo del sol parecía iluminar su futuro, como si todo lo que hubiera sufrido, al fin hubiera tenido justicia. Con la bolsa de dinero, pensó qué hacer con él, miró su ropa destruida y el feo olor que desprendía, agarrando algunas monedas salió corriendo hacia la avenida, buscando un lugar donde pudiera limpiarse y luego agradecer a su salvador. Quería agradecerte por salvarme otra vez. Yo no hice nada, con una sonrisa Lily negó con la cabeza, hiciste mucho más de lo que piensas, pero no te molestaré, tienes mucho trabajo que hacer, solo quería darte esto como un agradecimiento, sé que no es mucho, pero al menos tómalo sí. Lily extendió la bolsa de dinero esperando que Shiro la tomara, pero este no lo hizo. Tómalo tú, lo necesitarás, ella guardó silencio sorprendida, era la primera vez que ella veía a un aventurero rechazar el dinero, pero... Nada de peros, con solo verte puedo decir que has sufrido mucho, soltando un suspiro guardó su cuchillo y se acercó a ella para darle un abrazo, eres muy fuerte, con un susurro Lily se rompió y se aferró a él como si su vida dependiera de él. El llanto que creyó haber expulsado salió con demencia, como si todo este tiempo hubiera querido soltarlo, como si hubiera esperado a alguien que la comprendiera en su dolor. Shiro no se molestó en apartarla, solo la sostuvo mientras caían de rodillas, las piernas temblorosas de Lily apenas podían sostener su frágil cuerpo. Sus mejillas hundidas, los moretones, su ropa destruida, solo necesito ver esos detalles para que entendiera algo profundo, pero ahora solo necesito dar su apoyo como muchas veces había dado mientras Lily se desahogaba. El tiempo pasó, el llanto cesó y ambos estaban en silencio. ¿Te encuentras mejor?
Shiro por fin se apartó y colocó una mano sobre la mejilla de Lily. Esta acción hizo reacción a la chica, que sonrió sin tensión. Estoy mejor, gracias. Ella se levantó tambaleante, parece que la adrenalina por fin desapareció y los dolores corporales al fin la habían alcanzado. Tambaleante trató de irse, pero Shiro sostuvo su mano. ¿Tienes algún lugar a donde ir? Lily lo miró, pero solo bajó la cabeza. Si bien podía mentir y decir que tenía un lugar, no podía mentirle a él. Rascándose la cabeza, Shiro alejó la mano de Lily. Ella se estremeció ante la acción, algo que no pasó desapercibido para él. La diosa Astrea está reconstruyendo su hogar, por eso muchas familias están aquí trabajando duro para reconstruirlo, para evitar de que se roben los materiales. Muchas familias, incluida la diosa, acaparan aquí. No quiero forzarte a nada, pero ¿te interesaría trabajar aquí en la reconstrucción? Te daremos un suelo, comida y un pequeño techo, tal vez no sea mucho, pero me gustaría que me ayudaras. Lily no tardó mucho en tomar una decisión. Si no te molesta, me gustaría quedarme a tu lado por un tiempo más. Dando una sonrisa calmada, Shiro asintió antes de levantar su mano con un gesto de saludo. Mi nombre, por cierto, es Shiro Emiya, un gusto conocerte. Espero que podamos llevarnos bien. El placer es mío. Mi nombre es Lilyuka Arde y estoy a tu cuidado. Así ambos se estrecharon la mano para volver a la zona de construcción. La tarde se asomaba y los niños ya estaban caminando por los pequeños escombros, entregando la comida que las mujeres habían preparado. Entre el grupo que ayudaba a repartir la comida se encontraba la diosa Astrea, que sonreía con emoción al ver las sonrisas de los demás. Pero cuando se fijó en su hijo y en la chica que lo seguía, su sonrisa se ensanchó más. Ella sabía quién era esa chica y por qué había ido a ver a su hijo. Que ahora lo estuviera siguiendo mostraba que estaba dispuesta a seguir a su hijo. No sabía si eso era algo bueno o muy malo, pero sabía que al igual que su familia, no rechazaría un grito de ayuda sin importar quién fuera. Ahora mismo esa niña gritaba ayúdame, y si su hijo estaba dispuesto a dar una mano, ¿quién era ella para negarse? Vengan, la comida está caliente. Ya vamos, diosa. Mientras caminaban a recoger el plato de comida, Shiro sacó de su bolsillo una pócima que les había comprado a Gremio, más que todo por saber cómo funcionaba esta curación que reemplazaba a la magia y medicina. Extendió su mano y se la dio a Lily. Lilyuka, toma esto. Lily lo miró y sonrió, aun cuando no había necesidad, él le estaba dando una mano. No puedo aceptarlo, eso cuesta. Tómalo, Lilyuka, no me hagas enojar, cura tus heridas, no finjas que no te duelen. Ella abrió los ojos sorprendida por esa orden. Fuera de causar temor, solo calentó su corazón. Aun cuando trataba de ser serio y desafiante, mostraba un cariño que ocultaba con sus botellas, más que todo para no menospreciar el aprecio que sentía Shiro por ella. Que lo rechazara significaría que ella no aceptaba ese favor que de alguna manera la hacía sentir protegida. Sin pensarlo mucho, Shiro la detuvo y agarró la botella para luego dársela de tomar. Para Shiro, Lilyuka estaba tardando mucho en curarse y eso era tonto. Tómalo todo, quiero verte sana y fuerte, Lilyuka. Llámame Lily, maestro Shiro. Con una sonrisa vio un leve de rojo en las mejillas de Shiro. Fin del capítulo 20.